Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo sublimar full print este termo skinny. Les mostraré las configuraciones necesarias para que sus impresiones salgan perfecto y que al sublimar los colores salgan exactamente a lo que vemos en pantalla. Y ahora sí, vamos con el video. Antes de mandar a imprimir debemos tener nuestro diseño hecho. Para ello, para este termo yo tengo una plantilla hecha con una medida de 20.3 de ancho por 24 de alto. Una disculpa por la calidad de imagen, ya que la pantalla fue grabado con un celular. Lo siguiente que haremos será dirigirnos a la parte inferior derecha y seleccionaremos el icono de crear nueva capa de relleno. Al darle clic se nos abrirá esta ventana y seleccionaremos brillo. Se nos creará esta nueva capa en la cual en la parte de arriba, en la barra de propiedades, tendremos dos barras, uno que coincide con el brillo y el otro en contraste. Para este diseño solamente agregaremos brillo y en este caso seleccionaremos el 59%. Haciendo solamente estas configuraciones podremos tener una impresión correctamente. Ahora sí, pasamos a imprimir. Damos control P o simplemente nos vamos a la parte de la pestaña archivo y seleccionamos imprimir. Y en esta parte debemos tener configurado todo de esta manera. Pueden ponerle pausa al video para ver de mejor manera. De ahí damos en ajustes de impresora y se nos abrirá esta ventana, en la cual, como yo ya tengo guardadas las configuraciones, simplemente le doy a la configuración y le doy en aceptar. Si desean saber todas las configuraciones que hay que realizar, aquí arriba les estaré dejando un enlace a un video en el cual muestro todas estas configuraciones paso a paso y a detalle. Ok, continuando, ya teniendo todas estas configuraciones, le damos simplemente en aceptar. De ahí mandamos a imprimir. En lo que nuestro diseño se termina de imprimir, les recuerdo que deben dejar secar sus impresiones por unos 20 o 30 minutos, ya que las tintas de sublimación tardan un poco más en secarse a comparación de las tintas normales de papelería. Aunque estén usando papel de secado rápido, deben dejar secarlo, ya que pues si lo empiezan a manipular apenas saliendo de la impresora o no dejan el tiempo suficiente de secado, corren el riesgo de manchar sus productos. Se pueden generar puntos negros o se pueden crear manchones en su producto ya sublimado. Así que les recomiendo dejar secar por mínimo unos 20 o 30 minutos para que no tengan problema. Con la plancha apagada procederemos a ajustar la presión. Introducimos el termo y vamos cerrando poco a poco la plancha. Movemos la perilla que tiene para ir ajustando la presión. La presión debe ser una presión media, ya que estamos sublimando un termo de acero. Debe ser media para que el sublimado quede perfecto. Una vez seca la impresión, procedemos a cortar los bordes. Esto lo hacemos por dos razones. La primera es porque cuando se termina de imprimir nuestro diseño, por lo general, las impresoras suelen dejar resto de tinta en los bordes. Aunque a simple vista no lo vemos, pero se nota cuando vamos a sublimar un termo. Por eso es que a veces aparecen unas líneas, ya sean horizontales o verticales. Por eso cortamos los bordes. Aquí lo que hago es marcar dónde pasan los bordes, ya que como este diseño tiene un fondo algo muy claro al momento de imprimir y a simple vista no se alcanza a ver, por eso marco dónde quedan los bordes para que al momento de cortar quede perfecto. Cuando estemos cortando los bordes al ras de nuestro diseño, debemos dejar en uno de sus extremos una pequeña pestaña blanca, el cual esto nos ayudará al momento de que cuando cerremos nuestro diseño en el termo, podamos fijarlo de mejor manera en ambos extremos. Y de esta manera el sublimado va a quedar perfecto. Lo siguiente que haremos será ajustar el diseño al termo, pero antes debemos retirar la tapa y todo su contenido. De ahí procederemos a limpiarlo muy bien con un trapo y si pueden con alcohol isopropílico. Debemos retirar toda grasa o toda mancha que hayamos generado en él, para que al momento de sublimar no queden rastros de mancha o manchones
en nuestro termo ya sublimado. Ahora ajustaremos el diseño al termo. Deben verificar que cada extremo de cada esquina debe coincidir al momento de cerrar la hoja en el termo, para que al momento de sublimar el sublimado quede perfecto y parejo. Ya centrado bien el diseño, procederemos a ajustarlo con cinta térmica. Deben ajustarlo muy bien con cinta térmica para que no se generen burbujas o arrugas dentro del termo, ya que esas arrugas o burbujas que se puedan generar es donde por lo general deja esas manchas como blancas o rastros de que no se sublima bien un termo o un producto, a causa de que no se ajusta muy bien. Así que procederemos a ajustarlo muy bien con cinta térmica. Lo ajustamos en varios puntos de sus uniones y también lo ajustamos en los extremos, tanto arriba como abajo, para que el sublimado quede perfecto. Y lo ajustamos muy bien con cinta térmica. Le ponemos cinta térmica en todo alrededor de la parte superior e inferior. Esto lo hacemos porque en la parte inferior tiene una curva muy prolongada y en esa curva por lo general, si no se ajusta bien, suele quedar desvanecido o descolorido en esa parte. Así que le aplicamos cinta térmica lo suficiente o le aplicamos en toda la circunferencia para que al momento de sublimar el sublimado quede perfecto y no tenga ese problema de fallas de sublimación. Lo ajustamos bien también en la parte de arriba. Una vez ajustado, pasamos a lo siguiente. Ahora procederemos a sublimar el termo, pero antes, para sublimar completamente, lo vamos a hacer en 4 partes. Meteremos la mitad del termo en la resistencia, de ahí giramos, de ahí damos la vuelta y volvemos a girar. Esto lo haremos en 4 partes. Vamos a sublimarlo con los siguientes parámetros: 180 grados por 70 segundos cada pase, a una presión media. Una vez sublimado el termo, lo que haremos ahora es despegar en las esquinas. Esto lo hacemos para verificar si el sublimado quedó perfecto, ya que de no ser así, tendríamos que meter nuevamente el termo a la plancha. Pero como pueden ver, el sublimado en este termo quedó perfecto. Una vez verificado que el sublimado quedó perfecto, procederemos a retirar toda la cinta y el papel del termo. Si el termo está caliente, hay que retirarlo con mucho cuidado, ya que en ocasiones cuando levantas muy rápido el diseño y se regresa a la hoja, lo que puedes hacer es generar un fantasma, como se le conoce en sublimación. Y eso se genera porque como el termo sigue caliente, al hacer nuevamente contacto la hoja en un área que no corresponde, se ve ese efecto como desvanecido, como si fuera una sombra. Así que hay que tener mucho cuidado. Lo que pueden hacer es lo que hice yo, esperarse a que se enfríe el termo para que no haya ningún problema. Y este es el resultado final. Si llegaste al final de este video y te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a este video y actives la campanita. Así no te pierdes ninguno de mis videos. Si tienes alguna duda, pregunta, queja o comentario, déjamelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, que con gusto te estaré respondiendo y sobre todo tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.